Todo comienza cuando vemos que alguien está grabando desde su celular. Está todo oscuro, logrando ver a unos cuantos zombies deambulando dentro de una gran casa. La persona que está grabando nos relata que un tal Dr. Salzman montó un laboratorio en ese lugar, que la peste está en la sangre y que de ahí puede haber una salvación. Pronto se presenta como Nicolás y dice que este es un pequeño registro de lo ocurrido y que él no pudo encontrar la solución. 3 días antes, al comienzo vemos a Nicolás en un automóvil conversando con el chofer. Le dice que es un lugar muy tranquilo y que llegan bastantes turistas por el lugar, además de tener un sexto sentido y sabe detectar a los novatos, a la cual Nicolás responde que es su primera vez en ese lugar. Resulta que el Comité de Bioética de Argentina envía a este científico especializado en genética para encontrar a un prestigioso médico desaparecido y sospechoso de experimentar con humanos, por la cual Nicolás llega al balneario donde cree que este médico fue visto por última vez. El lugar se le conoce como Santa Sofía del Mar, un lugar en la costa de Argentina. Lo que comentan sus colegas es que la esposa de este médico contrajo allí una misteriosa enfermedad. Al llegar al hospedaje lo reciben 2 mujeres, Flora y Delfina. Se presentan y le ayudan con el equipaje. Le explican que llegan varios turistas, pero que está prohibido que entren niños. Prefieren la tranquilidad, sin ruidos. Porque los huéspedes quieren tranquilidad y eso es un lujo para pocos. Llegan a la habitación. Se ve algo confortable y muy bonito, con buena vista. De pronto alguien lo llama por celular. Espera a que las mujeres salgan de la habitación y le habla a la doctora que lo envió, reportando que ha llegado bien y que empezará a investigar para mantenerla informada. Yo estoy casi seguro que nos equivocamos. Llega la noche y lo invitan a tomar once. Vemos a Manu y a Pato, unos nuevos huéspedes recién casados. Por otra parte están Laura y Vicente, que siempre van de vacaciones a ese lugar y que les gusta la hospitalidad de Flora. Nuestro protagonista se presenta como Nicolás Finnegan. En ese momento entra la joven Delfina y se produce un intercambio de miradas con Nicolás. Flora comenta que hay una pareja arriba, pero que no suelen salir porque están enfermos. Hay un momento de tensión cuando Nicolás pregunta quiénes son. Flora dice que es un doctor y una mujer muy hermosa, pero que no puede dar más información por la privacidad del hotel. En realidad es una casa grande, pero como acepta huéspedes, le llaman hotel. Suena un celular, llaman a Vicente y nos damos cuenta que es casado. Flora dice que lo que sucede en Santa Sofía queda en Santa Sofía, normalizando la infidelidad. Comienza a vibrar el celular de Nicolás. Pide permiso y sale a contestar afuera. Habla con la doctora y reporta lo que sucedió. Finalmente estaban en lo cierto y el Dr. Salzman estaba ahí. Cae la noche, la cena ha terminado y Nicolás, antes de dormir, sale a merodear por el lugar. Escucha que alguien está caminando, una mujer alta y rubia con una bata blanca. Se ve algo desorientada, que luego cae por una ventana. Alguien se acerca a su cuerpo y comienza a escribir algo en una libreta, revisándola cautelosamente. Pero en unos segundos la mujer se levanta, como si nada hubiese sucedido. El señor le dice algo al oído y se van caminando lentamente. Nicolás, mirando todo por la ventana, queda sorprendido sin entender nada. Al esperar que la pareja suba, decide seguirlos y se entera que es el Dr. Salzman y su esposa, mirando su habitación escondido en la puerta. Se da cuenta que algo extraño está sucediendo. Al mirar a la señora, ella rápidamente también lo mira, se asusta y le cierra la puerta. Al día siguiente comienza con el señor infiel y su amante. Aproblemados, algo disgustada, ella le dice que basta de teléfonos celulares hasta que se vayan de ahí, a lo cual él acepta. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir así? Nicolás, al despertar, toma su celular y busca la palabra zombie. Comienza a ver videos de supuestos zombies. Luego vemos como la joven Delfina se deja sacar sangre por el doctor. Ella le dice que está aburrida de esta situación, que basta con lo que le ha sucedido a mamá. Él dice que por favor se deje sacar sangre, que hay que seguir con las transfusiones para que mamá no muera. Se arma una pequeña discusión y así nos damos cuenta que ellos tres son familia.
Pronto abre la puerta Nicolás, que había estado escuchando todo. Le dice al doctor que la deje tranquila, que no complique más las cosas. Delfina se va, quedando ambos doctores. Le dice que no se acerque y que se vaya. Se da cuenta quién es Nicolás. Dice que no entiende nada, que si no vino a ayudar, entonces que se largue. Y de paso, que los del comité se vayan a la mierda. Llega a su habitación y llama por celular a la doctora. Informa que Salzman está completamente loco, que experimenta con su señora y su hija. El paseo de spa está por comenzar y dice que tratará de averiguar lo que más pueda en ese lugar. Prepara sus cosas, baja la escalera y se encuentra con las otras dos parejas y también Delfina. Flora le entrega un tiquete del spa y todos se dirigen a ese lugar. En el camino, Nicolás conversa con Delfina, quiere que le cuente qué está sucediendo. Dice que él podría ayudarla para que su padre la deje en paz. Ella se niega y lo trata de mentiroso. Además de policía mentiroso. Antes que se vaya, dice que no irá al spa, ya que su padre dice que es un lugar tóxico. Al entrar al spa, hay un fuerte olor a azufre. El lugar se ve limpio, acogedor, con varios productos naturales. Hay más gente en el lugar que están disfrutando de las comodidades. La pareja de recién casados deciden tomar la sesión de piedras calientes. Comienzan a conversar naturalmente, hasta que una persona extraña aparece. Solo Se arma un caos en el lugar. Unas personas que parecen zombies aparecen, moviéndose lentamente de una forma peculiar. Todos arrancan del lugar. Nicolás, al correr, se esconde y mira a una mujer siendo atacada. No son los típicos zombies carnívoros, pero sí agresivos. Finalmente, la mujer se convierte en uno más. Las parejas llegan a un lugar seguro, pero se dan cuenta que falta uno. Es Nicolás. Uno de ellos decide ir a rescatarlo. Saca un palo de madera de señalización y se dirige hacia él, cuando de pronto vemos a Nicolás tirado en el suelo siendo atacado, pero Vicente comienza a pegarle a los infectados. Se ve sobrepasado, cae al piso, inhalando algo extraño y se termina convirtiendo. Laura y Nicolás terminan arrancando del lugar. Se reúnen con los recién casados y se dirigen al hotel. Al llegar, comentan lo sucedido, cierran todas las puertas y ventanas. Flora pregunta por Vicente, pero se da cuenta que algo malo le ha sucedido. Rompen las ventanas, pero a pesar de ser lentos y no tan violentos, aún no se tiene certeza de cómo funciona esta enfermedad. Nicolás, al mirar por la ventana, se da cuenta que del piso sale un humo morado. Decide salir y tomar una muestra. Es atacado por la espalda por un infectado, pero logra zafar dándole una buena patada. Con maderas y clavos traban las puertas y ventanas. En la cocina se encuentra Delfina y Nicolás. Él le pregunta si sabe algo al respecto, si ha escuchado algo de su padre. Ella le dice que no sabía nada, pero una vez escuchó que pueden ser los productos del spa que enfermó a su mamá. Nicolás llama por celular para pedir ayuda. Dice que necesita un equipo de rescate, pero la señal es muy baja y no logra tener contacto. Adentro intentan sacar conclusiones. Flora cree que es una peste y quizás sea lo mismo que tiene la esposa del doctor. Hablan con él para buscar respuestas y saber qué hacer. De principio se niega rotundamente. Luego mira por la ventana y ve a todos esos infectados ahí fuera. Cae la noche y encerrados con miedo, preparándose para lo peor, prenden la radio y un comunicado indica que en el balneario en donde se encuentran está cerrado por militares por temas sanitarios. Luego Nicolás le da la muestra al doctor para que la revisen. Le comenta que él vio cómo se transforman, que vio cómo ese humo sale debajo de la tierra. Dice que hay que hacer algo o todos terminaremos enfermos. El doctor comenta que lleva mucho tiempo buscando la cura, pero no entiende qué es. En ese momento, la mujer despierta, mostrando sus ojos blancos, causando terror, pero luego simplemente la duermen. Él cree que esta enfermedad no contagia de persona a persona, que esto se encapsula
en un cuerpo y ahí vive, convirtiendo a las personas en verdaderos zombies que deambulan y no tienen conciencia alguna, saliendo este humo bajo la tierra y al inhalarlo se produce contagio afectando al sistema nervioso central. Mientras tanto, abajo culpan a Flora de saber lo que sucedía y no decir nada, pero ella dice que no y que está sorprendida con miedo al igual que todos. De pronto, un helicóptero pasa por sobre ellos, anunciando que es una peste, que no deben salir al exterior y que mantengan la calma. El Dr. Salzman y Nicolás bajan a dar las noticias a los demás. Comentan que no usen los productos del spa, que sean rigurosos con las medidas de higiene y que permanezcan dentro del hotel. Es lo mejor para evitar alguna infección de propagación, que es una enfermedad rarísima y que por el momento no hay cura. Pero de pronto algunos se dan cuenta que ese humo se asomó en una parte de la casa, así que deciden tapar todo orificio con mantas. Intentan sellar todo espacio pequeño. Mientras lo hacen, de pronto baja la señora del doctor. Algunos quieren sacarla, otros llevarla arriba a la habitación. Así se enteran quién es y por qué el Dr. Salzman no bajaba de su habitación. Delfina termina llevando a Elena, quien es su madre, a su habitación. Mientras tanto, Flora comienza a tocar el piano, agregando que hace 20 años que no toca. Los infectados afuera rodean la casa. Vemos como Delfina en una mochila echa bastante dinero, con intenciones de irse de ese lugar. Al mismo tiempo, en el baño, la pareja de recién casados comienzan a realizar el delicioso, pero su diversión no les dura mucho, ya que por la llave del lavamanos comienza a salir ese humo morado, el que supuestamente infecta a las personas. La mujer inhala y se infecta a sí mismo, infectando a su esposo. Luego vemos como el doctor está con su mujer, recordando cómo era ella antes. La infectada se agita y comienza de pronto a soltar ese humo por su boca, dejando a su esposo también infectado. Van quedando pocos sobrevivientes y el ambiente se pone oscuro. Afuera los infectados comienzan a golpear las puertas y ventanas con tanta fuerza que finalmente logran entrar. Los únicos que logran arrancar son Nicolás y Delfina. En medio del caos se separan, la noche es densa y el miedo acecha la zona. En un momento Nicolás inhala y aunque sabe que su vida ha acabado, encuentra a Delfina y le dice que no la dejará, ayudándola a encontrar la salida. En el camino encuentran un vehículo con gente que también están arrancando. Dejan que la chica suba, se despiden dándose las gracias. Por favor, vení conmigo. Yo no puedo, vos sabés. Y finalmente se va. En esta escena el chofer dice que Buenos Aires está devastada, por lo que nos da a entender que en toda Argentina se propagó la enfermedad. Nicolás ve cómo se va alejando el vehículo y cae al piso sintiéndose mal. La escena cambia y nos muestra a nuestro protagonista con el celular haciendo un video de lo que sucedió, tal cual nos mostró al comienzo de esta película, siendo el último en convertirse en ese lugar. Y así termina esta película argentina de zombies, donde nos muestra el comienzo de un apocalipsis distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, donde la naturaleza desprendió una sustancia extraña, convirtiendo a las personas en algo extraño.